Muchas gracias, Sergio, por esa presentación. Muy honrada y muy contenta de poderlos acompañar hoy en este día tan especial para nosotros, que es el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Poder realizar este webinar que pues creo que para todos en estos últimos años ha sido un reto dentro de nuestras organizaciones. Gracias por esa presentación que me hiciste, gracias por la invitación a Intertech para participar en este webinar. Eh, la idea, como lo mencionabas ahorita, es que tengamos un espacio en el cual nosotros podamos conocer la importancia de la cultura de inocuidad alimentaria dentro de nuestras organizaciones. Digamos que ese va a ser como nuestro propósito de este webinar y quisimos colocarle Nutre tu mente, protege tu marca, porque consideramos que efectivamente es algo que debemos nosotros todos los días conocer, nutrirnos, ¿cierto? Para poder implementarlo al interior de nuestras organizaciones. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, que van a estar acá, muy honrada de estar con ustedes. Y siéntanse libre, como decía Sergio, de hacer sus preguntas en el chat. Yo las estaré contestando lo que pueda al finalizar esta charla o a través del correo electrónico que ya pues está previsto para estas preguntas. Entonces, no siendo más, arrancamos. Eh, Quisiera comenzar, ¿cierto? Ustedes han visto que desde hace un tiempo para acá, hace varios años atrás, han venido escuchando cada vez más acerca de la cultura de inocuidad, ¿cierto? Entonces escuchamos cultura de inocuidad en los requerimientos legales, cultura de inocuidad en lo que nos habla GFCI, en lo que nos piden nuestros clientes, ¿cierto? Entonces cada vez más hemos escuchado ese término cultura, 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 y que en nuestras organizaciones a veces se nos vuelve un reto implementarlo. Entonces, hacia el 2015, yo les traje acá como algunas de las referencias que hay en estos momentos a nivel mundial en temas de cultura y arrancamos con GFCI, ¿cierto? Ustedes saben que la GFCI es la Iniciativa Global para Seguridad Alimentaria y es quien da como esos lineamientos en términos de inocuidad para diferentes estándares que están reconocidos por ellos. Entonces, hacia el 2015, la GFCI crea un consejo técnico, un grupo técnico para brindar algunas perspectivas de cómo es una cultura de inocuidad alimentaria, cuál es el objetivo que deberían lograr las organizaciones o las industrias que trabajan con alimentos eh, para cumplir con una cultura de inocuidad, ¿cierto? Adicional a eso, ustedes han visto que estándares privados como BRCGS, como IFS, como FSC 22000, SQF, entre otros, empiezan también de ese tiempo para acá a hablar acerca de la cultura de inocuidad. Incluir dentro de los requisitos que tienen estos estándares planes, que establezcan planes de cultura de inocuidad donde me permita a mí garantizar los comportamientos del personal, ¿sí? Incluso la Comisión Europea incluye dentro de la última revisión que se hizo el término de cultura de inocuidad, ¿sí? Y dentro de los reglamentos empieza a hablar de la importancia de la cultura dentro de los requisitos higiénicos en la fabricación de alimentos. Asimismo, el Códex Alimentarios realizó una revisión, ustedes saben que hace un tiempo realizó una revisión de sus principios generales de higiene de alimentos e incluye el término de cultura, ¿ok? Entonces, a raíz de todas estas cosas que han venido pasando años atrás, empieza a haber una necesidad y empezamos a comprender por qué es importante que abordemos desde nuestra empresa la cultura. Esta es una encuesta que realizó en el 2019 GFSI, la GFSI lanzó una encuesta a diferentes profesionales de la industria de alimentos. Más o menos eran unos 1.600 personas encuestadas de diferentes empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, en donde les preguntaba cuáles eran los principales riesgos asociados con la inocuidad de alimentos. Y ustedes pueden ver acá que nos llama la atención que el segundo riesgo con más presencia es la falta de cultura de inocuidad, ¿sí? Si bien los riesgos operacionales que están relacionados con las fallas en los procesos productivos y asociados a los programas prerequisito siguen siendo la principal causa
de riesgo asociado a la inocuidad, la cultura va tomando camino, ¿sí? Y va creciendo y se va haciendo muchísimo más fuerte porque va asociada con nuestro personal, ¿cierto? Y vamos viendo que este puede ser uno de los riesgos que afecta a la industria alimentaria. Eh, cuando entramos a revisar y le preguntamos al personal de calidad que está más relacionado con esto, ¿cuál es la preocupación número uno, cierto, en la aplicación de los procedimientos operativos de limpieza en sus plantas? Ellos nos nombran que es el comportamiento de los trabajadores. Entonces, aquí empezamos a ver también una luz clara de por qué si yo tengo mis procedimientos documentados, si yo tengo mis procedimientos estandarizados, incluso tengo procedimientos validados, ¿por qué sigo teniendo problemas en planta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto? ¿Por qué está sucediendo esto si yo estoy contando con una documentación clara? Entonces, es algo que vamos a ir contestando a medida que vayamos avanzando durante esta charla. Pero entonces, para contextualizar todo lo que hemos estado hablando, vamos a definir qué es cultura, ¿sí? Entonces, a mí me encanta esta imagen que les coloco acá y es porque, ¿qué tan mal les parece esa imagen que está acá? ¿Les parece que está bien, que está mal, que estas personas estén comiendo su alimento con las manos? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que va a depender de dónde estemos, ¿sí? Si estamos en la India, en Marruecos, es normal que las personas consuman sus alimentos con la mano. Pero si estamos en países de este otro lado, ¿cierto? Para nosotros esto no está como dentro de nuestra cultura y nuestro pensamiento, ¿ok? Entonces, la definición de cultura son esos patrones de pensamiento y comportamientos que caracterizan a un grupo social, que se puede aprender mediante procesos de socialización y persisten con el tiempo. Digamos que esa es la definición a nivel general. Cultura es la forma como hacemos las cosas. Esa también me gusta mucho, esa definición. Y hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, va a depender en el contexto en el cual yo me encuentre, ¿cierto? A mí me pasa mucho y yo se los menciono cuando doy estas charlas y es que no es lo mismo cuando yo voy a dictar un curso en la costa, cuando voy a dictarlo en el eje cafetero, cuando lo dicto acá en Bogotá, ¿cierto? La cultura de las personas es muy distinta y eso a su vez hace que el entrenamiento sea distinto por más que yo tenga el mismo contenido. Entonces, vamos viendo que la cultura va teniendo un impacto grande dentro de mi empresa, dependiendo de todo lo que ya vamos a ver en un momento. Pero si nos vamos a una cultura de inocuidad, tenemos esta definición que nos da la GFCI, donde nos dice que son valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad alimentaria a lo largo y ancho de la organización, ¿cierto? Si yo resumo esto, yo puedo decir qué es lo que yo tengo adentro que me mueve y qué es lo que hago cuando nadie me ve. Eso es mi cultura, ¿cierto? Es cómo yo me comporto cuando nadie me está viendo. Y aquí viene el reto para las organizaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo debo conocer cuáles son las creencias de mis personas, cuáles son los valores que tiene mi gente, ¿sí? Cómo se comportan cuando yo no tengo al policía, al supervisor vigilándolos, ¿ok? Entonces, ¿puedo como empresa impactar en la forma de pensar de mis colaboradores? Y empiezan a surgir todas esta serie de dudas y preguntas y es, ok, entonces, si esto tiene que ver con la gente, con los comportamientos, con los valores, con las creencias, ¿cómo puedo yo como organización empezar a impactar en esa forma de actuar de mi gente? ¿Sí? Y la cultura va mucho más allá de estos procedimientos, programas, manuales, incluso más allá de temas regulatorios y temas legales, ¿ok? Entonces, muchas empresas están empezando a darse cuenta
que a pesar de que invierten en términos de inocuidad, ¿cierto? En términos de seguridad alimentaria, capacitaciones, entrenamientos, auditorías, asesorías, hay algo mucho más allá que me está generando un impacto en mi inocuidad alimentaria. Yo les quise traer esta imagen de la NASA, de un cohete de la NASA. Este es el cohete transbordador espacial Columbia. Eh, si bien no está relacionado con la industria de alimentos, sí se los quise traer acá para mostrarles la importancia que tiene la cultura dentro de una organización. En este caso, fue un accidente que sucedió en un transbordador espacial en el Columbia, que fue en febrero del 2003, cuando la nave despegó al espacio. Sucedió que después del despegue, esta nave soltó un trozo de espuma y este trozo de espuma del combustible pegó con la nave, ¿cierto? Y ocasionó un daño en las placas que protegen la parte térmica del cohete, ¿cierto? ¿Qué sucedió acá? Sucedió que cuando el transbordador quería regresar a la Tierra, se desintegró y se murieron las 7 personas que iban en la aeronave. ¿Qué sucedió? Cuando empezaron a hacer la investigación, se dieron cuenta de que fue un error de cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el gerente o las personas que estaban a cargo se dieron cuenta que esto había pasado cuando despegó la aeronave, pero consideraron que eso, pues, no era como preocupante, que eso seguramente no iba a pasar nada. No lo reportaron, no lo avisaron, no se tomaron las precauciones para saber que cuando regresara podía llegar a pasar esta catástrofe, ¿sí? Entonces empezaron a trabajar en un plan de cultura más fortalecido de enseñarle a la gente la importancia de esos pequeños detalles que aunque se ven pequeños a simple vista pueden llegar a generar un impacto grande, ¿sí? Si lo trasladamos a la industria alimentaria, ¿es similar? Por supuesto que sí, ¿cierto? Es válido también desde el punto de vista de la industria de alimentos. Pongámonos en la situación, por ejemplo, de un operador de un punto crítico de control. ¿Qué sucede si esta persona, no sé, tuvo un mal día, ¿sí? O simplemente está aburrido con su trabajo, no quiere seguir el procedimiento, está de mal humor, está trasnochado, ¿cierto? Y le da por simplemente hacer planas con sus registros. Está dejando pasar un peligro, ¿cierto? Latente para la seguridad de mis productos. Por lo tanto, esto se va a trasladar a mi cliente y a mi consumidor y puede ocasionar algo grave, ¿sí? Por eso es importante que yo empiece a trabajar con mis colaboradores, a enseñarles la importancia que tiene la cultura dentro de mi organización. Y para eso vamos a ver unos beneficios. ¿Qué beneficios me trae implementar para mí una cultura de inocuidad? El primer beneficio que nosotros podemos tener es el cumplimiento legislativo y normativo. Como les decía al principio, ya las normas son cada vez más exigentes, cada vez están evolucionando y están migrando a el concepto de cultura. La seguridad alimentaria está regulada por diferentes leyes y normativas a nivel nacional y a nivel internacional, ¿cierto? Tenemos la Comisión Europea, tenemos la FDA, aquí nosotros tenemos pues nuestras propias leyes, ¿sí? Y una cultura de inocuidad alimentaria sólida me va a ayudar a garantizar que mi empresa cumple con los estándares y los requisitos establecidos por estas normativas. ¿Ok? Adicional, yo estoy garantizando también la protección de la salud de los consumidores, ¿sí? No solamente la inocuidad afecta a las organizaciones como tal, sino también afecta toda una salud pública. Yo les puse acá unas imágenes y si ven esta imagen de arriba, está relacionada con un caso que sucedió hace varios años por una contaminación de una mantequilla de maní con salmonela. ¿Qué pasó? No solamente fue el producto mantequilla de maní, sino todos los productos que se elaboraron a raíz de esa materia prima.
¿sí? Hubo gente que murió, hubo gente que se intoxicó, hubo sanciones, multas, el cierre de esta empresa, al gerente lo condenaron a 26 años de cárcel, ¿sí? Son demasiadas implicaciones que puede traer una falla en un producto que no está siendo inocuo. También ayuda a proteger la reputación y la imagen de la marca, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros como consumidores? Si nos ponemos desde el punto de vista consumidor, si escuchamos, y ahora con las redes sociales, que todo se sabe en un segundo, si escuchamos que una empresa de marca X, ¿cierto? Está proporcionando productos que son inseguros, que causan muertes, intoxicaciones, ¿sí? Que se puede ver afectada mi familia, mis hijos o yo misma, pues eso hace que yo deje de comprar ese producto. E incluso hay empresas que han llegado a la quiebra y al cierre de sus operaciones a raíz de fallas en el sistema de gestión de inocuidad y en la cultura de inocuidad. También otro de los beneficios que yo puedo tener es la reducción de riesgos y costos. Si yo tengo identificado cuáles son mis riesgos asociados a la falta de cultura, yo puedo mitigar esos riesgos y puedo establecer estrategias que me permitan a mí abordar de una mejor manera la cultura con el personal de mi compañía y a su vez puedo optimizar los costos que yo estoy teniendo y asignar mejor los recursos que tengo para construir una cultura de inocuidad. También me permite proporcionar productos que generan confianza a los clientes, ¿cierto? Y que cumplen con sus especificaciones. Recordemos que la calidad está ligada también al cumplimiento de esas expectativas de sus clientes, a las especificaciones que le dan los clientes, y la inocuidad está relacionada con garantizar que eso que le estoy suministrando va a ser seguro, ¿cierto? No le va a causar ningún daño. Entonces, al implementar prácticas y políticas de inocuidad alimentaria, las empresas aseguran la calidad de sus productos y generan mayor confianza en los consumidores y en los clientes al proporcionar pues estos alimentos seguros. Pero, ¿quién crea cultura al interior de las organizaciones? ¿Sí? Es algo que también nos preguntamos mucho. Bueno, ¿y quién? ¿Quién se encarga de generar esta cultura? Y realmente, si lo vemos, y a mí esta imagen me encanta, y es que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y definitivamente creo que eh, culturizamos más con el ejemplo. ¿Ok? Una cultura de inocuidad comienza desde la alta dirección y yo siempre les digo que esto va en cascada, ¿no? O sea, fluye hacia abajo, de arriba hacia abajo. Una cultura de inocuidad depende también de ese ejemplo que de esa alta gerencia o los líderes, ¿cierto? Ellos son quienes impulsan y quienes motivan a las personas a cumplir con todo esto de cultura de inocuidad alimentaria. Yo les tengo unos ejemplos que me han pasado en esta trayectoria que tengo, digamos que asesorando y acompañando y entrenando a las empresas en fortalecimiento de cultura de inocuidad. Y es que en una de estas visitas a una de las plantas, fuimos con la gerente muy amable me quería acompañar durante el recorrido a la planta, yo estaba de auditora y fuimos a ponernos toda la indumentaria, ¿no? Para bajar a la planta y ella se ha puesto la cofia de aquí para allá, ¿no? Ella se sacó su copete y se arregló con sus aretes y se ponía la cofia como si fuera una balaquita. Y bajábamos a la planta. Todos los demás, y pues con su tapabocas y todo bien puesto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿les parece que eso sería un buen ejemplo cuando estamos construyendo una cultura dentro de la organización? ¿Sí? Claramente, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a la gente? Que realmente esto es solo por cumplir, que lo estamos haciendo simplemente por un requerimiento, pero que en realidad, más allá de eso, la gerencia no está comprometida con el sistema de inocuidad. En otro caso me pasó, estábamos implementando un programa de gestión de inocuidad alimentario
Y es una empresa familiar y les costaba mucho poner reglas, límites con la gente. Entonces, el gerente, si bien desde dentro del procedimiento y protocolo estaba establecido el no consumo de alimentos dentro de la planta, a él le encantaba bajar a desayunar a la planta. Entonces, el señor bajaba, se tomaba el tinto, se comía la empanadita, recorriendo el proceso, ¿sí? Entonces, cuando nos entrevistábamos con las personas, ellos lo perciben, ellos lo notan, ¿sí? Decían, pero si eso lo hace el gerente, pues yo, ¿por qué no lo voy a hacer? O yo no lo hago mientras me ven, pero cuando no me ven, lo hago. ¿Qué pasaba con los turnos de la noche? En los turnos de la noche siempre suceden cosas, ¿sí? En el día me están viendo, pero en la noche normalmente no está el vigilante, el supervisor que me está viendo. Entonces yo me como la empanadita, me tomo el tintico, dejo el vasito. ¿Mm? Entonces, esto, esta cultura de inocuidad se crea desde el compromiso de la alta dirección. No solamente por cómo da ejemplo con las buenas prácticas, sino también porque necesitamos un apoyo de la alta dirección con los recursos que asignan, ¿no? Recursos físicos, recursos económicos, recursos de personal. Entonces es importante que eso lo tengamos presente. Entonces, ¿cómo creamos una cultura de inocuidad? Para crear una cultura de inocuidad hay varios factores que yo debo tener en cuenta, ¿sí? El primero, que se los mencionaba ahora, está ligado con el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. Como se los estaba mencionando, es muy importante que la alta dirección comunique claramente la importancia de la inocuidad dentro de su estructura organizacional, ¿cierto? Cómo se establecen metas, objetivos, cómo es la visión y misión de la compañía orientada hacia la inocuidad alimentaria. Adicional, dentro de los valores de la organización, la inocuidad alimentaria debe ser un valor fundamental. ¿Sí? Debe estar ligada dentro de los valores fundamentales de la empresa. Nosotros no fabricamos muebles, nosotros no fabricamos otro tipo de productos, fabricamos alimentos que alguien se los va a consumir. Por lo tanto, debemos garantizar que dentro de nuestros pilares estructurales esté la inocuidad como un valor fundamental y que asimismo esté orientado todo hacia acciones concretas que permitan mejorar esto día a día. Debemos ser consecuentes. Esta palabra a mí me encanta y es ser consecuentes con lo que hacemos y decimos. No podemos decirles, bueno, todos deben cumplir con las normas de inocuidad. Aquí todo el personal debe ingresar con bata, cofia, sin aretes, pero resulta que va un cliente y entonces yo lo entro con todo. ¿Cierto? Pero resulta que es que va a bajar el director, entonces también baja sin nada. Eso no es consecuente. Sabemos que no es fácil crear cultura y lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero es importante que nosotros mostremos todas estas cosas y todos estos factores de el compromiso y cómo debemos ser consecuentes de lo que pensamos, hacemos y decimos, ¿ok? Adicional a esto, debemos establecer responsabilidades y compromisos. Algo que estuve leyendo y que me pareció maravilloso y es que las personas somos más conscientes y nos comprometemos más cuando dejamos documentado nuestro compromiso. Entonces decía en el libro que estaba leyendo que es importante que las personas escriban cuáles son sus compromisos hacia la inocuidad alimentaria, ¿cierto? Más allá de que los hablen y los digan, es, ok, ¿a qué me voy a comprometer yo desde mi rol, desde mi trabajo? Todos tenemos roles distintos, ¿sí? Por lo tanto, podemos comprometernos de una manera diferente que a su vez pues se va a relacionar entre una y otra. ¿Ok? Es crear, esto de crear cultura lleva tiempo. Eso no es en un mes, 2 meses, 3 meses, incluso ni un año. Es un plan que yo construyo a 1, 2, 3, 5 años, ¿sí? Y el cual yo voy realizando diferentes actividades para lograr un objetivo, ¿ok? Entonces, yo debo definir esas normas y esos procedimientos claros relacionados con inocuidad alimentaria, que estén documentados, que estén comunicados a los empleados, que para ellos sean claros, que sean fáciles de adaptar, ¿cierto? Y que vayan alineados con la organización. Adicional, debo establecer estos controles de riesgos porque me va a permitir a mí
proporcionar productos seguros y productos que están siendo controlados e identificados desde mis procesos. Generar confianza por parte de los empleados, esto también es súper importante y es garantizar que ellos están completamente seguros del producto que ellos están elaborando y están suministrando. No hay nada más gratificante que yo pueda decir que mi personal está seguro de lo que está suministrando y que lo puede comprar con completa confianza porque no es un riesgo hacia su familia y hacia las personas con las que está. Formación y capacitación definitivamente es muy importante, ¿cierto? Que yo tenga un personal entrenado, capacitado en términos de cultura, en términos de fraude alimentario, en términos de food defense, en términos de buenas prácticas de fabricación, de programas prerequisitos asociados, como es el caso de la limpieza, de los residuos. Por supuesto que formar y capacitar hace parte de uno de los factores claves para yo crear cultura, pero no es el único. Y a veces también dentro de estas auditorías e intervenciones que hacemos a las empresas, cuando pedimos el plan de cultura, nos muestran un plan de capacitación. Y no es lo mismo. Como ustedes ven, hace parte de, pero no lo es, no lo es todo. ¿Ok? La comunicación. La comunicación es un factor fundamental cuando yo creo cultura. ¿Cómo debe ser esa comunicación? Esa comunicación debe ser asertiva, ¿sí? Y eficaz. Entonces, yo debo identificar a quién le voy a comunicar. No es lo mismo que yo le comunique a un directivo, que le comunique a un operativo, que le comunique a un líder. La comunicación no necesariamente es igual, ¿ok? Me pasó en una de las auditorías que hice, la empresa organizó una estrategia de comunicación preciosa, fundamental, maravillosa. Pero ¿qué sucedía? Que la forma de comunicarla no era eficaz. ¿Qué sucedía? Ellos establecieron toda su estrategia de comunicación, unas piezas publicitarias hermosas, pero la hacían a través de unos televisores y iba dirigida al personal de operativo, 200, 300 personas del personal de planta, que muy pocas veces tenía el tiempo para sentarse o pararse al frente de un televisor y ver toda esa información maravillosa que había preparado la empresa. Por lo tanto, la forma de comunicarlo no era la más adecuada. Debemos ver qué otros mecanismos puedo yo tener para comunicar esta información. ¿Listo? Mejora continua, por supuesto. Nosotros, a través de la cultura de inocuidad alimentaria, es un proceso constante de evolución, ¿cierto? Y nos debemos estar midiendo constantemente. Yo siempre les aconsejo que para arrancar hagan un diagnóstico, ¿cierto? Una evaluación inicial de cómo está mi cultura hoy en día, ¿sí? La puedo hacer a través de diferentes medios. Yo la puedo hacer a través de unas encuestas en las cuales yo le hago unas preguntas a la gente y a través de estas preguntas, que ya ahorita vamos a ver algún ejemplo, yo puedo identificar cómo está mi cultura hoy en día. Pero también podemos hacer un DOFA. En algunos casos hemos hecho DOFAs en las cuales nosotros identificamos cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, ¿cierto? Cómo yo puedo mejorar esto y tener una base inicial para de ahí empezar a construir mi plan y empezar a tener en cuenta todos estos factores que yo les estoy mencionando. Importante que involucren a los colaboradores. No hay nada más maravilloso que construir una cultura desde la gente. ¿Sí? Cuando ustedes los involucran, por ejemplo, yo les digo, vengan, construyan el plan operativo de limpieza de esta máquina con la gente. ¿Quién más que la gente para saber cómo se hace correctamente? No es lo mismo cuando yo desde un escritorio construyo a que cuando yo lo hago con la gente. Entonces, en esta parte de cultura es importante involúcrenlos, ¿sí? Vamos a ver algunas de las estrategias que pueden utilizar para medir esta cultura, pero una de esas es participar con la gente, ¿cierto? Como tener unos minutos de, venga, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Qué han visto? ¿Sí? ¿Qué situaciones inseguras han visto con respecto a los productos en la planta? ¿Ok? Y podemos tener algunos planes de reconocimiento que van más allá de un reconocimiento económico, es como reconocer que las personas en mi organización están comprometidas con la cultura y la seguridad de mis productos.
Algunas conductas influenciadoras son estas que yo les menciono acá, ¿sí? Y es, si lo hago, puedo ser visto, ay, me están mirando, me van a evaluar, ay, pero si todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no lo voy a hacer? O ay, es que siempre lo hemos hecho así, entonces pues así lo hemos seguido haciendo. O ay, no, la persona que me entrenó me enseñó así, pues yo seguí así, ¿sí? O, mi gerente lo hace, entonces yo también lo hago, como les decía ahorita, ¿ok? Entonces tengo que empezar a revisar cuáles son esas conductas influenciadoras que yo tengo en mi cultura y cómo voy a potencializarlas, cómo las voy a pasar quizás de esa parte negativa a un aspecto positivo. Yo también puedo identificar quiénes son mis líderes positivos. En casi todas las organizaciones que conozco hay líderes innatos, hay líderes positivos o hay personas que inclusive son como problemáticas, entre comillas, pero que si uno va a ver la necesidad, yo puedo cambiar esa parte de negatividad a un comportamiento positivo, ¿ok? Y importante mencionarles que es importante que midamos la cultura de inocuidad alimentaria, ¿cierto? La evaluación de una cultura me permite a mí focalizar hacia dónde voy, a dónde voy a enfocar mis recursos, a dónde voy a enfocar el entrenamiento del personal, me ayuda a prevenir situaciones que pueden terminar en una crisis, ¿cierto? En situaciones de un retiro o una recogida de producto, me ayuda a evaluar la eficacia de los entrenamientos que estoy teniendo con la gente, me ayuda a evolucionar, me ayuda a mejorar el nivel de conocimiento, ¿sí? Si yo no mido, es muy difícil que yo pueda mejorar, ¿sí? Aquí vemos algunas de los beneficios que tenemos cuando yo puedo medir una cultura de inocuidad alimentaria, ¿ok? Entonces, eh, hay diferentes formas en las cuales yo puedo medir la cultura, porque a veces me dicen, no, pero ingeniera, es que es muy difícil, listo, yo puedo hacer mi plan, puedo hacer mis actividades, todo, pero ¿cómo mido? ¿Sí? Ahí llega y dicen, bueno, ¿yo cómo puedo ver si lo que estoy haciendo, si realmente está surgiendo efecto? Entonces, hay diferentes formas que yo puedo utilizar para medir una cultura de inocuidad. Aquí les coloco 4, pero pueden utilizar otras normas o otros lineamientos que pueden haber para medición de cultura. Una son las encuestas, ¿cierto? Ustedes pueden lanzar cada determinado tiempo una encuesta que me permita a mí medir cómo vamos avanzando. Si quizás inicialmente yo tenía una cultura, no sé, les voy a poner ejemplo, básica, ¿cierto? Donde el personal comprendía que sí no cuida, pero realmente no la veía aplicada. Ya después yo puedo pasar a una intermedia y quizás después estaré a un nivel avanzado y las actividades que yo tenga que hacer van a estar alineadas con esa primera medición de cultura. Puedo hacer observaciones directas. Nosotros hicimos un ejercicio muy bonito en una empresa que fue medir los comportamientos del personal. Y en un ejercicio que hicimos fue revisar cuántas personas en un turno pasando por el cordón sanitario, por el lavado de manos, se lavaban las manos. Pensaríamos que todas, ¿verdad? Pero en la realidad fue que el 30%, solo el 30% se lavó las manos al ingresar a turno. ¿Por qué pasa esto? Obviamente no nos vieron, estábamos viéndolos a través de unas cámaras. Y luego hicimos el ejercicio con una persona ahí parada. Sorpresa, no, tampoco todo el 100% se las lavó, pero ya aumentamos un poco. Y después empezamos a trabajar en esos planes de acción, en ese plan de trabajo con la gente de por qué no se les estaban lavando, qué era lo que pasaba. El agua estaba muy fría y es en la sabana de Bogotá. Ay, no conocían la importancia del correcto lavado de manos, la verdad, pues nunca ha pasado nada, nadie se ha muerto, nadie se ha intoxicado, pues eso no pasa nada, ¿sí? Entonces, hay que empezar a revisar y el enfoque en riesgos. Yo a veces les digo, revisen muy bien cuál es el riesgo de que eso se materialice. ¿Qué pasa si ese peligro que nosotros identificamos se materializa? Y cuando la gente empieza a ver, ¡ay, wow! O sea, me puedo quedar sin trabajo, puedo matar a alguien, todas estas cosas pueden suceder. Hay algo dentro de uno que empieza a cambiar. Análisis de datos y métricas también súper importante, que yo pueda medir, ¿cierto? Y pueda decir, bueno, yo hice una inspección de BPMs en enero y tuve estos resultados, pero venga, después de mis actividades, yo la volví a hacer
y ahora tengo estos resultados o mis análisis de laboratorio han mejorado a través del tiempo. ¿Sí? Todos esos análisis que yo pueda tener de esos datos que voy generando también hace parte de una forma de medir la cultura. Y entrevistas y grupos focales. Hay prácticas muy chéveres en las cuales el gerente toma 5 minuticos para reunirse con la gente y venga, revisemos usted cómo ve las cosas allá en la planta, cómo podemos mejorar esto. Como les decía, el tema de involucrar al personal y conocer en realidad qué está pasando allá en planta es bastante provechoso para las organizaciones. Bueno, voy avanzando porque creo que ya el tiempo se me va como acabando. Este es un ejemplo de una encuesta, ¿cierto? De cómo puedo yo evaluar mi cultura de inocuidad dentro de mi organización. Es una serie de preguntas en las cuales yo le doy una escala de 1 a 7, de 1 a 5, de 1 a 10, dependiendo de cómo lo quiera yo enfocar. Hay ejemplos ya estructurados, hay ejemplos que nos da GFCI y otras guías, pero también yo puedo crear mi propia checklist, mi propia encuesta, en el cual vea que es más apropiado a mi organización, donde yo puedo preguntarles qué tan preocupadas ustedes ven a los líderes o a los jefes con la inocuidad de los productos, qué tanto los jefes y los supervisores aseguran la inocuidad, qué tanto las condiciones que yo tengo en la planta me permiten tener productos seguros, ¿sí? Esas serían algunas de las preguntas que yo puedo incluir para la medición de mi cultura. ¿Y qué preguntas podría yo hacerme, cierto? Yo podría preguntarme cómo nos comprometemos como líderes y directivos con la inocuidad alimentaria. ¿Cómo estoy comunicando los mensajes de inocuidad? ¿Qué mensaje le estoy transmitiendo a mis colaboradores? ¿Sí? ¿Que estoy comprometido o que no? Si cuando de pronto yo necesito enviar un producto, ay, no importa, no importa, mándelo así, se cayó, no importa, hágale, porque es que necesitamos cumplirle al cliente, mándelo, ¿sí? ¿Qué mensaje como líder yo estoy transmitiendo y cómo eso genera un impacto en la cultura de la gente hacia la inocuidad? ¿Qué tanto la visión y la misión de mi compañía está expresada hacia la inocuidad y está entendida claramente por las personas? ¿Y cómo influye lo que se mide? Las quejas de clientes, el cumplimiento de los procedimientos, ¿cómo influye todo eso dentro de la cultura de inocuidad alimentaria? Y por último, les quise colocar esta diapositiva con respecto a las etapas del cambio. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Esto no, la cultura, como les dije, no se construye de un día para otro. Es algo que nosotros debemos trabajar y trabajar con tiempo, con actividades claras que vayan hacia un foco objetivo y que las podamos medir. Cada cuánto las debo medir, dependiendo de cada organización o los requerimientos que tenga también el estándar que ustedes tengan, ¿sí? Pero es importante que sepan que las personas pasamos por unas diferentes etapas cuando nos enfrentamos a un cambio, ¿ok? La primera etapa que tenemos es de negación. ¿Cierto? En esta fase es cuando las personas se sorprenden, como que no quieren aceptar que hay un cambio, les cuesta adaptarse, incluso cuando el cambio ha sido planificado y tenemos herramientas y les queremos mostrar, hay cierta como resistencia por parte de las personas a ese cambio. ¿Sí? Luego viene esa etapa de resistencia, ¿no? Primero nos negamos, luego nos resistimos y decimos, no, pero siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? Aquí es muy importante trabajar con la gente de la escucha activa, la empatía, el feedback, ¿cierto? Como vengan, revisemos, no sé qué, cuando hay un proceso de resistencia. Luego viene la etapa de la negociación, que aquí la emoción predominante es que pues las personas como que, bueno, pues sí, está bien, nos vamos como adaptando, ¿cierto? Se van como amoldando pues como a este nuevo cambio. Y después viene una etapa de adaptabilidad o adaptación, en la cual yo ya comprendo que hay un cambio que hay que hacer, ¿cierto? Que debo ir orientada hacia los lineamientos de mi organización y hacia la visión y misión de la compañía y voy entendiendo por qué es importante este cambio y me voy convenciendo. Y luego ya viene la parte del compromiso, ¿cierto? Que es como esa aceptación de que finalmente vamos a ver los resultados, vamos pues como yo digo con toda, ¿cierto?
a empezar a ver el fruto de todas estas cosas que yo he ido trabajando positivamente para pues el logro de una cultura. Eh, Listo. Digamos que esa era como lo que quería compartirles en este espacio. Sé que el espacio es muy cortico, esto tiene muchísimo de profundidad. Pues igual estoy aquí para escuchar sus preguntas, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto y bueno, espero que nos veamos en otro espacio. Muchas gracias.